Bienvenidos a nuestro laboratorio virtual. Este trabajo está presentado por los estudiantes Hilary Lam, Agustín Chávez, Georgina Tuloch y mi persona, Yaisa Jiménez, todos correspondientes al 12º B. Dicho video está enfocado en el tema de la calorimetría del Departamento de Química. La calorimetría se usa para medir la cantidad de energía térmica transferida de un proceso químico o físico. Esto requiere una medición cuidadosa del cambio de temperatura que se produce durante el proceso y las masas del sistema y sus alrededores. Unas leyes fundamentales de la calorimetría en física vendría siendo la cantidad del calor que se expresa en la misma, que se vendría expresando en unidades de energía o de trabajo, es decir, en joules. La caloría es otra unidad que sirve para medir las cantidades de calor. Termodinámica química. Esta es la parte de la química que estudia las relaciones entre la energía y los cambios químicos. La termodinámica química estudia la forma macroscópica y fenómenos químicos y físicos que ocurren con las sustancias de nuestro mundo material. Dicho de otra forma, es el estudio del nivel macroscópico de las transformaciones de energía y cómo esta energía puede convertirse en trabajo que es igual al movimiento. Y se puede dividir en sistemas como el abierto, el cerrado y el aislado. Mi nombre es Georgina Tuloch y les estaré hablando acerca de un calorímetro y les estaré mostrando sus partes a través de un diagrama. Bueno, tenemos que tener en claro que un calorímetro no es más que un instrumento que nos sirve a nosotros para medir las cantidades de calor suministradas o recibidas por los cuerpos. O sea, es decir que nos sirve para determinar el calor específico de un cuerpo, así como para medir cantidades de calor que liberan o absorben estos cuerpos. En cuanto al diagrama que les tengo aquí presente, las partes vienen siendo lo que es un termómetro, un aumento ocular, un suministro de oxígeno, un agitador, cables de encendido, un crisol, la muestra de una sustancia X. Esto varía dependiendo de con qué estemos trabajando, una bomba de acero, un cubo, un calentador, un aislante, un espacio de aire, una bobina de encendido y por último una bomba de acero. La pregunta 4 nos dice que definamos capacidad calorífica y calor específico, que describamos su fórmula, cuáles son sus unidades y cuál es la relación que hay entre estos dos conceptos. Bueno, primeramente la capacidad calorífica es la unidad de calor que el cuerpo tiene que intercambiar para que de esta manera su temperatura varíe en Kelvin. En su fórmula es cantidad de calor igual a masa por el calor específico de la sustancia por la variación de temperatura. Su unidad de medida en el sistema internacional es joules por Kelvin, aunque también se usa con frecuencia la caloría por grado centígrado. En el calor específico, esta es una magnitud física que indica la capacidad de un material para almacenar energía interna en forma de calor. De manera formal, es la energía necesaria para incrementar en una unidad de temperatura una cantidad de sustancia. Su fórmula es calor específico igual a cantidad de calor entre masa por variación de temperatura. Bueno, en sus unidades, el calor específico se expresa en joules por kilogramo y por Kelvin. Otra de sus unidades, aunque no es perteneciente al sistema internacional, es la caloría por gramo y por grado centígrado. Y bueno, por último, la relación que hay entre estos dos conceptos es que el calor específico es el calor que debe suministrarse a la unidad de masa de una sustancia dada
para así poder elevar su temperatura 1 grado, por lo que es una propiedad intensiva, mientras que la capacidad calorífica depende de la cantidad de materia que se considere. Por lo tanto, esta viene siendo más lo que es una propiedad extensiva. Mi nombre es Jason Jiménez y estaré respondiendo acerca del interrogante de qué es el calor de la fusión y el calor latente de la evaporización. El calor latente es una energía requerida por una sustancia para cambiar de fase. Por ejemplo, de sólido a líquido es el calor de la fusión o de líquido a gaseoso es el calor de la evaporización. Se debe tomar en cuenta y estar mentalizado de que este proceso solamente se da en energía para el calor y se invierte por el cambio de la fase. Y este procedimiento no es para el aumento de la temperatura. Bueno, como siguiente punto tenemos la pregunta número 5, que vendría a ser: ¿en qué dirección fluye el calor dentro de un calorímetro? Y es que la dirección de flujo en un calorímetro no es específica, sino más bien el calor es el que posee esa dirección específica, ya que el calor siempre va a fluir desde el cuerpo que tiene mayor temperatura hacia el que tiene menor temperatura. Y esto va a continuar hasta que los dos cuerpos se igualen en temperatura y queden en equilibrio térmico. Algunos de los métodos por los cuales el calor puede pasarse es a través de la conducción, la convección y la radiación. Y el ejemplo que le voy a proponer sobre calor cedido y calor absorbido es, por ejemplo, con un vaso de agua y un bloque de hielo. Si alguien le echa agua a un vaso, a un tipo de refresco cualquiera que esté caliente, y procede a echarle luego hielo, lo que va a hacer es que el hielo no va a enfriar la sustancia, sino más bien que el calor que cede el refresco de agua caliente al hielo, el hielo lo va a absorber y eso va a continuar así hasta que los dos consigan la misma temperatura y entren en equilibrio térmico. Por lo que se podría decir que ambos están cediendo y absorbiendo calor al mismo tiempo. Gracias. Bueno, ahora yo, Hilary Lam, continuaré con lo que sería la construcción del experimento. Primero necesitaremos un envase con una tapa, el cual próximamente vamos a forrar con aluminio. Pero antes vamos a agarrar lo que es la tapa y debemos hacerle un hoyo. Este hoyo lo haremos de la siguiente manera. Como lo que estamos usando es una tapa de plástico, vamos a calentar un cuchillo, la punta, y entonces con esta vamos a abrir un agujero en el medio de la tapa, haciendo movimientos circulares para que en este pueda caber lo que próximamente sería un termómetro. Luego de haberle abierto el agujero a la tapa, entonces vamos a forrar con aluminio lo que sería todo el frasco y la tapa. Y esto quedaría así. Y entonces ya tenemos nuestra tapa con su agujero y nuestra botella forrada en aluminio. Nos aseguramos de que todavía pueda cerrar. Y ese sí es el caso. Bien. Entonces ahora llenaremos todas las paredes interiores del frasco con bolitas de algodón. Y esto quedaría así en lo que sería el interior. Entonces, luego nos aseguraremos de que dentro del frasco quepa lo que es nuestra botella, nuestra lata de aluminio, que comprobamos que sí cabe correctamente. Podemos cerrarlo y entonces tendríamos ya nuestro calorímetro. Que nada, vamos a encender a nuestra balanza y vamos a eliminar o anular lo que sería el peso de nuestro envase químico, para que así esto no afecte el peso del agua. Bueno, ahora yo, Hilary Lam, estaré
presentando lo que sería la experimentación con el calorímetro casero. Pero antes de todo debemos tomar el peso y la temperatura de nuestra agua fría y nuestra agua caliente. Comenzaremos con el agua fría, que nos vendría dando un valor en el peso de 100 gramos. Entonces, estos 100 gramos vendría siendo el peso del agua fría. Y este dato será lo que escribiremos en la masa del agua fría en nuestra tabla de datos. Ahora tomaremos el peso del agua caliente, el cual vendría siendo de unos 100 gramos. Entonces estos 100 gramos también lo escribiremos en nuestra tabla en donde dice masa del agua caliente. Ahora continuaremos tomando la temperatura de las aguas, comenzando con el agua fría, la cual tiene una temperatura de 20 grados, y la temperatura del agua caliente, la cual es de unos 50 grados. Ahora esto lo anotaremos en nuestra tabla de datos. Bueno, entonces ahora sí comenzaremos con el verdadero experimento. Comenzaremos introduciendo nuestra lata de aluminio dentro de nuestro calorímetro casero. Luego colocaremos el embudo en la parte superior de la lata y vamos a introducir al agua fría. Luego introduciríamos al agua caliente para entonces luego cerrar nuestro calorímetro y agitarlo. Sería el calorímetro. Para entonces tomar la temperatura interior, que sería de unos 35 grados. Este valor ahora lo anotaremos en nuestra tabla de datos. Y así es como quedaría nuestra tabla de datos. Mi nombre es Yeisa Jiménez y estaré haciéndome cargo de nuestra primera simulación virtual, y en este proceso estaremos dándonos de cuenta o estaremos haciendo que nuestra muestra de agua fría se mezcle con una muestra de agua caliente, y de esta forma también estaré dando la demostración, la resolución de problemas y nuestra discusión de nuestra tabla de resultados. Para esta simulación básicamente tendremos que movernos a nuestro laboratorio virtual, el cual estaré compartiendo en este momento. Nos encontramos aquí. Vamos a correr a la demostración y aceptar a los pasos. Ok, bien. En este laboratorio estaremos trabajando con dos muestras de agua. Ambas van a tener agua, pero veremos que hay una variación en la cual nos daremos de cuenta. Vamos a incluir nuestro líquido, como les he dicho, va a ser agua, H2O. Nuestra primera muestra va a tener una masa de 100 y una temperatura de 50. Esta se convertiría en nuestra agua caliente, nos damos de cuenta por la temperatura. Acá vamos a escoger nuestra segunda muestra, también agua, que va a tener una masa de 100. Y la temperatura de esta va a variar porque esta sería nuestra agua fría. Entonces tendría una temperatura de 20 grados Celsius. ¿Sí? Ok. Vamos a... Aquí empezamos nuestro proceso en el cual se van a combinar ambas muestras, dándonos así un equilibrio térmico que es el cual estamos buscando. Acá nos va a presentar nuestro equilibrio térmico, pero primero hay que determinar que todo este proceso de integración de muestras se dé. Ok, acá está nuestro equilibrio térmico, 35 grados Celsius. Acá nos da una cuestionante la cual nos pregunta cuál de ambas muestras del agua caliente y del agua fría ganó calor. Decimos que la del agua fría, porque obviamente al inicio del proceso ella estaba totalmente fría, para mezclarse con esta ganó algo de calor. Okay. Vamos a nuestra siguiente.
Acá el sistema nos estará mostrando el proceso que ya vimos anteriormente, pero de forma gráfica, para que visualicemos desde otro punto. Ok. Acá nos damos de cuenta o nos explica que la línea gris estará haciendo la representación de nuestra agua caliente y la línea negra sería nuestra representación del agua fría. Va a dar el mismo equilibrio térmico que nos dio al principio, porque obviamente acá se está combinando. Aquí vemos que se están uniendo, acá vemos la unión de ambas de las muestras, porque ahí llega a nuestro equilibrio térmico. Ok, ahora nos va a mostrar el sistema otra vez, otro tipo de forma que sería de forma microscópica, para que nos demos de cuenta cómo trabajan las partículas, cómo se ven en este proceso. Estamos siendo muy detallados con esta plataforma para que tengamos un mejor entendimiento. Ok, podemos ver que llegamos al mismo equilibrio térmico y aquí básicamente vamos a ver. Nos damos de cuenta que las partículas de calor se mueven mucho, mucho más lento y las del frío están aumentando. Para darnos de cuenta podemos visualizar que se están aumentando cada vez más y las otras disminuyen. Ok. Ahora vamos a la discusión de nuestros resultados que nos dio al usar el simulador. Bien, acá como podemos ver nuestra tabla, en la cual tenemos que registrar todos los valores presentados hace un momento. Nuestras dos muestras, la del agua caliente y la del agua fría, están aquí, ambas con la misma masa, como podemos presenciar. Y también lo único que difiere es la temperatura. El agua caliente tiene 50 y el agua fría tiene 20 grados Celsius. Posteriormente podemos ver que el resultado al combinar o a tener el equilibrio térmico de ambas sustancias nos dio a 35 grados Celsius. Fue cuando mezclamos tanto el agua fría como el agua caliente y el equilibrio térmico nos dio a 35 grados Celsius. El calor específico, que es el que podemos ver acá, nos dio cuando estábamos registrando los datos para ambas sustancias, cuando estábamos posicionando los 100 gramos de masa y la temperatura. En la parte posterior nos apareció el calor específico. Entonces, bueno, yo lo registré de una vez. También, lo único que nos registra o lo que nos pedía en sí la tabla de resultados era el intervalo y también el calor, la cantidad de calor. Acá nos damos de cuenta de las preguntas que nos hicieron anteriormente cuando estábamos realizando el simulador. Allá las respondimos, pero de igual forma acá las recalcamos. Para el desarrollo de este problema o de encontrar ambas cantidades, yo lo hice a mano porque se me hizo un poquito más fácil poder hacerlo a mano. Entonces utilizamos tanto la fórmula para encontrar el intervalo de temperatura como la cantidad de calor. Sustituí y puse todos los términos, los resultados y bueno, ahí está el desarrollo del problema. Una vez que lo terminé, lo posicioné en el tabla de resultados. Y bueno, esta es mi simulación número 1. Muchísimas gracias. Espero haya sido de su agrado este grato momento que tuve al desarrollar la simulación. Gracias. Buenas, soy el estudiante Agustín Chávez y tengo el placer de
exponerle y realizar mi calorímetro virtual. Primero empezaremos el experimento, ¿no? Run demonstration. Aquí nos dice que un calorímetro de presión constante se usa para contener sólidos o líquidos durante un experimento de termoquímica involucrando procesos físicos y químicos. La siguiente nos dice que este prevé que el calor escape o entre al sistema, lo que nos da una medida más adecuada, por así decirlo, a la temperatura o las mediciones de temperatura que usamos para los experimentos. Para el propósito de este experimento nosotros usaremos el calorímetro ideal, que sería el de que no se escapara el calor, o un calorímetro de presión constante. Porque aquí empezamos poniendo las masas y las temperaturas de los compuestos, que en este caso sería el agua. Aquí vamos a agregar que tiene una masa de 100 y aquí vamos a agregar que tiene una temperatura de 50 grados. Vamos aquí a poner para que nos muestre el calor específico del mismo, que sería 4.184. En la segunda, agua de nuevo, que es el compuesto que estamos utilizando, misma masa más diferente temperatura, que sería esta, el agua fría, ¿no? Aquí también mostramos el calor específico y empezamos la demostración. Lo que procede a realizarse es que el agua caliente se vierte en el calorímetro, y el calorímetro posee como un revolvedor o un agitador, por así decirlo, que empieza a agitar los dos tipos de agua, la caliente y la fría, para que éste llegue a una temperatura específica o temperatura final, que en este caso sería de 35 grados. Esto ya lo revisé un par de veces, así que ya sé cuál sería el resultado de esto. Aquí pregunta, ¿cuál de los dos ejemplos ganó calor? Tenemos que poner que la temperatura de 20 grados. Ahí está, correcto. Ahora pasaremos al de la gráfica, el calorímetro en gráfica. Lo que nos quiere demostrar esto es que es la temperatura versus el tiempo, que es lo que se representa en la gráfica esta pequeña de acá. Debido a que para poder, la gráfica que nos muestra ahí nos permite coordinar el tiempo o a qué minuto llegaría, por así decirlo, al calor específico de 35 grados, ¿no? Que sería aquí al final. Aquí nos pregunta que si la muestra de 20 grados centígrados, por así decirlo, cambió más que la de 50 grados. Aquí tenemos que poner no, ya que la temperatura de 20 grados fue la misma que tuvo el mismo cambio que la temperatura de 50 grados. Aquí ponemos, correcto. Y ahora pasamos al de la vista microscópica. Aquí lo que pasa es que cuando el agua se vierte dentro del calorímetro, el agitador empieza a agitar las moléculas del agua caliente y el agua fría. En este caso las de agua caliente serían las rojas y las de agua fría las blancas, que entre las dos al agitarse se combinarían y quedarían en una temperatura estable para las dos muestras, que sería de 35 grados. Aquí podemos ver como ya ninguna de las dos, podemos ver que las rojas se mueven más rápido que las blancas, pero ya al final se están moviendo como a la misma velocidad. Aquí dice, describe el movimiento de las temperaturas el movimiento de las moléculas de temperatura del agua. Tenemos que poner que las moléculas a mayor temperatura se hicieron más lentas y que las moléculas de menor temperatura se hicieron más rápidas. Aquí está, correcto. Ahora pasamos aquí al cuadro, que sería que para encontrar la delta T, o sea temperatura, tendríamos que buscar la temperatura inicial y la temperatura específica. Esto nos daría un total de 15, que sería ahora 35 menos 50 es igual a 15, a menos 15, perdón, 50 menos 35 es igual a 15. Y después hacemos el siguiente, que sería 20 menos 15, que sería un igual a 5. Y bueno, para encontrar la Q, lo único que tenemos que hacer es multiplicar la temperatura específica por el calor específico por la masa, que eso nos daría un total de 100 por 15 por 4.184, perdón, aquí, y pero no, que hay 184, que nos daría un total de 6.276 grados joules, que sería el calor que, por así decirlo, que
que perdió el agua caliente, y el otro sería 100 por 5 por 4.184, que daría un total de 2092, que sería el calor que ganó el agua fría de temperatura. Y con esto podríamos dar como culminado nuestra simulación del calorímetro virtual. Muchas gracias. Soy Yorina Tulosh y les estaré explicando la segunda demostración del simulador virtual. Primero vamos a nuestro simulador. Ya estamos aquí. Ahora vamos a nuestra tabla y vemos cuáles son los compuestos. En este caso es el cobre, el cual tiene una masa de 20 gramos y una temperatura de 200 grados Celsius. Volvemos al simulador. Ponemos en líquidos, en sólidos, perdón, escogemos el cobre. Una masa de 20 gramos. Y una temperatura de 200 grados. Mostramos el calor específico, el cual es 0.385 joules entre gramos por grado Celsius. Ponemos siguiente. Vamos a nuestra tabla de nuevo, la cual dice que el otro compuesto es agua fría, tiene una masa de 100 gramos y una temperatura de 20 grados Celsius. Escogemos el agua. Una masa de 100 gramos. Y una temperatura de 20. Mostramos el calor específico, que es de 4.184 joules en 3 gramos por grado Celsius. Ponemos Next. Seleccionamos a la opción de mostrar gráfica y mostrar vista microscópica. Empezamos. Ya ha empezado el proceso y podemos ver cómo el cobre desciende su temperatura mientras que el agua está ganando temperatura. Esto es debido a que necesitan estabilizarse en un mismo nivel. O sea, el agua está ganando calor mientras que el cobre lo está perdiendo. Y en la vista microscópica podemos ver cómo las moléculas, a medida que ocurre este proceso, se están alterando. Esto tiene que quedar en 23.25 grados Celsius. Veamos si nuestra respuesta es correcta.
Ya terminó el proceso, el cual podemos ver que es 23.25 grados Celsius. Veamos si nuestra tabla está igual. Y efectivamente, la temperatura de equilibrio final es de 23.25 en ambos compuestos. Así que determinamos que nuestra respuesta es correcta. Buscamos la fórmula de la variación de temperatura y la de calor. La de temperatura es variación de temperatura igual a temperatura de equilibrio final menos temperatura. En el cobre esto vendría siendo 23.25 grados Celsius menos 200 gramos, que da igual a menos 176.75 grados Celsius. Y en la variación de temperatura del agua fría es de 23.25 menos 20 gramos, igual a 3.25 grados Celsius. Tenemos que el calor es igual a masa por calor específico por variación de temperatura. En el calor del cobre esto equivale a 20 gramos por 0.385 joules entre gramo por grado Celsius por menos 176.75 grados Celsius, y esto como resultado nos da el calor del agua fría es igual a 100 gramos por 4.84 joules sobre gramos por grado Celsius por 3.25 grados Celsius. Esto nos da como resultado 1359.8 joules. Y como conclusión, quiero agregar que hemos completado los objetivos de aprendizaje mediante el uso del calorímetro virtual y de las diferentes actividades que usted nos propuso, así como, por ejemplo, el experimento que hizo mi compañera Georgina Tuloch de poder lograr y estabilizar una mezcla de sustancias como el agua y el cobre. También vimos los diferentes procedimientos que esto utilizó y cómo logró el resultado final. También nos pudimos percatar de diferentes fórmulas que usaron tanto al principio del video como la mitad por parte de mi compañera Hilary y mi compañera Yaisa, que son fórmulas para poder encontrar tipos de calores como por ejemplo el calor específico, el calor delta y entre otros. También pudimos observar en mi simulador del calorímetro cómo es que las partículas del agua en conjunto, cuando empiezan a mezclarse, los átomos de esta empiezan a agitarse y empiezan a entrar en la misma temperatura y por ende encontrar un mismo calor específico. Y bueno, también aprendimos varios términos como los de calorimetría, calorímetro y entre otros. Espero que le haya gustado nuestra exposición y que tenga un lindo y hermoso día. Gracias.